Buenas tardes, hoy es martes 14 de febrero del 2012 y vamos a continuar con la tutoría virtual correspondiente al segundo nivel y a la segunda evaluación. Seguimos con la materia de matemáticas y vamos por el tema 4, geometría del espacio, y veremos hoy los dos epígrafes que corresponden a este tema. Comenzaremos con los cuerpos geométricos, que será el primer epígrafe. Y a continuación veremos los planos de simetría en los cuerpos geométricos. Para empezar a explicar los cuerpos geométricos, o primer epígrafe, vamos a hacer una definición de ellos. Los cuerpos geométricos son los elementos que ocupan un volumen en el espacio tridimensional. Cuando hablamos de tridimensional estamos hablando de 3 dimensiones, por ello en ellos encontramos alto, ancho y largo. Se clasifican en cuerpos poliedros o simplemente poliedros, que son aquellos que tienen todas sus caras planas. Estos, a su vez, pueden dividirse en poliedros regulares y irregulares. Es decir, vamos a distinguir dentro de los cuerpos geométricos los poliedros o cuerpos poliedros y los cuerpos redondos o cuerpos de revolución. Dentro de los poliedros vamos a distinguir entre poliedros regulares e irregulares. Los cuerpos redondos o cuerpos de revolución son aquellos que por lo menos tienen una cara curva. Es decir, aquí la principal diferencia: los poliedros tienen todas las caras planas y los redondos al menos una curva, cuanto no más. Poliedros, punto 1.1. Vamos a definir primero lo que es un poliedro. Un poliedro, que viene del griego muchas caras, poliedro, es la región del espacio limitada por polígonos. A los polígonos que limitan a los poliedros se les llama caras. Se llaman aristas a los lados comunes de las caras y vértices a los puntos de intersección de las aristas, o también a los puntos de intersección de 3 o más caras. En la vida cotidiana existen poliedros muy significativos. Algunos ejemplos serían el prisma, el cubo. Es decir, cuando pensamos en un cubo, pues por ejemplo sería el típico dado con el que se juega al parchís o al juego de la oca. La pirámide, pues aparece, por ejemplo, para hacer una pirámide alimenticia, una pirámide trófica o simplemente las pirámides de Egipto. Los poliedros pueden ser, vamos a distinguir ahora entre cóncavos y convexos. Los poliedros convexos son aquellos en los que se pueden apoyar en todas sus caras. Vamos a tener en cuenta que en un poliedro convexo una recta solo puede cortar a su superficie en 2 puntos. Un cuerpo geométrico es convexo si, dado 2 puntos cualesquiera que pertenezca a él, el segmento que los une está totalmente contenido en el cuerpo. Por ejemplo, aquí la diagonal estaría contenida dentro del poliedro, por lo tanto contenida en el cuerpo. Vamos a ver, el poliedro estaría formado por distintas caras. Aquí hablaríamos de ángulos diedros, poliedros, ángulos poliédricos, arista, estas serían las aristas, y el vértice. Por lo tanto, vamos a distinguir entre ángulo diedro y ángulo poliedro, que es el que se sitúa en el vértice. Algunos ejemplos de poliedros convexos serían el cubo, el tetraedro, el prisma, la pirámide y otros. Cóncavos, por oposición a convexos, serían
aquellos en los que no se puede apoyar en todas sus caras. Es decir, si no se puede apoyar en todas sus caras, hablamos de poliedros cóncavos. En un poliedro cóncavo, una recta puede cortar su superficie en más de 2 puntos. Os aconsejo que vayáis a la página 66 de vuestros apuntes y veáis las rectas que cortan su superficie en más de 2 puntos. Por ejemplo, en comparación con los poliedros convexos, en los que 2 puntos cualesquiera unidos mediante un segmento, este segmento estaría contenido dentro del plano. Sin embargo, como podéis ver en la figura de la página 66, el segmento que uniría de estos 2 puntos no estaría contenido en el plano. Si os fijáis, no estaría contenido en el plano, por lo tanto. Bueno, también podemos diferenciar los poliedros en función de que sean regulares o que sean irregulares. Hablaremos de poliedros regulares, como aquellos que tienen todas sus caras, aristas y ángulos iguales. Todos los poliedros regulares cumplen el teorema de Euler, que dice que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Los poliedros regulares destacan sobre otros cuerpos por 2 características principalmente. Una de ellas es la simetría y la otra sería la equidistancia de sus vértices, es decir, todos ellos están a la misma distancia del centro, por eso equidistancia. Existen 5 poliedros regulares. El primero de ellos es el tetraedro, que sería el poliedro formado por un total de 4 triángulos equiláteros. Vemos aquí un triángulo equilátero. Bueno, primero recordar, triángulos equiláteros son aquellos cuyos lados y ángulos son iguales. Es decir, los lados miden igual y los ángulos miden igual. 180 entre 3 serían 60 grados cada triángulo. Pero bueno, como no es lo que nos atañe ahora mismo, vamos a continuar. Serían, por lo tanto, 4 triángulos equiláteros. Aquí vemos uno, aquí vemos otro, el que está detrás, es decir, este, y el triángulo sobre el que se asienta el tetraedro, es decir, el triángulo basal. El área va a ser a al cuadrado por raíz de 3. El volumen será a al cubo, raíz de 2, entre 12, siendo a la arista. Cubo es el poliedro formado por 6 cuadrados, es decir, un dado. Si contamos, tendríamos aquí un cuadrado, su correspondiente en la base, este cuadrado a la derecha, otro a la izquierda, este de frente, este atrás. Es decir, en total 6. Este sí que debemos conocer de memoria su área y su volumen. Es más, tampoco nos va a resultar difícil memorizarlo, puesto que si sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado, o lo que es lo mismo, arista por arista sería arista al cuadrado. Pero puesto que un cubo es un poliedro formado por 6 cuadrados, sería el área de un cuadrado multiplicado por 6, con lo cual arista al cuadrado por 6. Es decir, razonando un poquito, sabemos cuál sería el área de un cubo. El volumen. Evidentemente, al tratarse de un cuerpo tridimensional, tiene 3 dimensiones, es decir,
largo por alto por ancho. Es decir, largo por alto, la profundidad. Entonces sería arista por arista por arista. Al ser tener la misma dimensión, sería a al cubo. El octaedro es el poliedro constituido por 8 triángulos equiláteros y su área vendría expresada por 2 raíz de 3 por la arista al cuadrado. El volumen sería raíz de 2 partido 3 por arista al cubo. Tampoco es necesario que lo memoricemos. El dodecaedro es el poliedro que consta de 12 pentágonos regulares. El dodecaedro sería entonces el poliedro que consta de 12 pentágonos regulares. El área sería 3 raíz de 25 más 10 raíz de 5a al cuadrado, o lo que es lo mismo y mucho más simple, sería 30 por la arista por la bocena. El volumen sería 15 más 7 raíz de 5 partido 4 por a al cubo. El icosaedro es el poliedro que está formado por 20 triángulos equiláteros, es decir, que tienen los ángulos y los lados iguales. A es igual a 5 raíz de 3 por a al cuadrado, es decir, el área sería igual a 5 raíz de 3 por la arista al cuadrado. El volumen sería 5 por, abrimos paréntesis, 3 raíz de 5, cerramos paréntesis, todo ello dividido entre 12 por la arista al cubo. Punto 112, hablaremos de poliedros regulares. El poliedro irregular es aquel que está formado por polígonos que no son todos iguales. Vamos a diferenciar entre prismas y pirámides. Prismas. Un prisma es un cuerpo geométrico limitado por dos polígonos, paralelos e iguales, llamados bases, y por tantos rectángulos como lados tenga cada base, caras. Elementos de un prisma. Vamos a tener una base y otra, por lo tanto, dos bases. Dentro de la base habrá una arista de la base o arista básica. También vamos a tener tantas caras laterales como en este caso, si es un pentágono, tendremos 5 caras laterales. Por lo tanto, también tendremos aristas laterales y tendremos vértices donde confluyen los lados. Además, tendremos una altura. Vamos a diferenciar entre prismas rectos y prismas oblicuos. Un prisma es un prisma recto si sus aristas laterales son perpendiculares a las bases. Prisma recto, arista perpendicular a la base. Prisma oblicuo cuando sus aristas laterales no son perpendiculares a las bases. Se denominan paralelepípedos a los prismas cuyas bases son paralelogramos, cuadriláteros que tienen sus lados opuestos iguales y paralelos.
Bueno, vamos a ver según su base, vamos a ver prismas triangulares, prismas cuadrangular o paralelepípedo, prisma pentagonal, base pentagonal, prisma hexagonal, base hexagonal. A continuación veremos el área y el volumen de un prisma. Área lateral será igual al perímetro de la base por la altura. El área total será el área lateral más 2 veces el área de la base. 1 y 2. Evidentemente, el área lateral tendremos en cuenta la altura y el perímetro. Evidentemente será mayor en caso de que sea un hexágono 3 centímetros de lado, será mayor que si es un pentágono de 3 centímetros de lado. Área total sería área lateral más 2 veces área base. Cuando el prisma es regular, es decir, sus bases son polígonos regulares, diremos que el área de un prisma regular sería perímetro por altura más 2 por P por A partido 2, es decir, perímetro por altura más 2 por perímetro por apotema partido 2. Aquí simplificamos este 2 con este 2 y entonces el área de un prisma regular sería P por H, perímetro por altura, más perímetro por apotema, P por A. Siendo P el perímetro de la base, H la altura del prisma y A la apotema de la base. El volumen de un prisma es el área de la base por la altura. Hemos visto prismas, ahora veremos pirámides. La pirámide es un poliedro limitado por un polígono regular, llamado base, y por tantos triángulos como lados tenga la base. Elementos de una pirámide. Tendrá un vértice, una altura, una base, que puede ser cuadrangular, hexagonal, una arista lateral, evidentemente tantas caras laterales como nos determine los lados del polígono de la base, una arista básica y un apotema, que unirá el vértice con el punto medio del lado de la base. Si nos fijamos, la apotema de la pirámide, la altura y la apotema de la base forman un triángulo rectángulo. Si tenemos dos de esos datos, podemos hallar el tercero mediante el teorema de Pitágoras. Según el polígono que forme la base de la pirámide, tendremos una pirámide triangular, es decir, tendremos un triángulo como base, una pirámide cuadrangular, tenemos un cuadrado, una pentagonal, una hexagonal. Estas serían las más comunes. Área y volumen de la pirámide. Área lateral sería perímetro por apotema partido por 2. Área total sería área lateral más área de la base. Por lo tanto, el área total, puesto que el área lateral era perímetro por apotema de la pirámide partido 2, más el área de la base, que será perímetro por apotema de la base partido 2. Es decir,
vamos a diferenciar entre la apotema de la pirámide y la apotema de la base, AP y A sub B. Entonces, el área total sería perímetro por AP siendo la apotema de la pirámide partido 2 más perímetro por AB siendo la apotema de la base partido 2. El volumen es área de la base por altura partido 3, es decir, AB por H partido 3. A continuación vamos a ver cuerpos redondos. Se obtienen al girar una figura plana alrededor de un eje, es decir, sobre ese mismo eje va a girar esta figura plana generando así un cuerpo redondo. Son los cuerpos limitados total o parcialmente por superficies curvas. Uno de ellos sería el cilindro. Es un cuerpo de revolución que resulta de la rotación de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Elementos de un cilindro. Bases. Dos círculos iguales y paralelos. Radio. El radio de los círculos que forman las bases. O R. Generatriz. El lado del rectángulo que genera el cilindro cuando gira sobre un eje. Eje. El lado del rectángulo sobre el que éste gira para generar el cilindro. Altura. Distancia entre las bases. Superficie lateral será el rectángulo que se obtiene al desarrollar el cilindro. Es decir, tendremos aquí base, que serían 2, la generatriz, que en este caso es exactamente igual a la altura, y un eje. El desarrollo del cilindro, es decir, si tuviésemos un cilindro de cartulina y cortásemos por aquí, nos quedarían dos círculos correspondientes al cilindro, que serían la base del cilindro, y luego un rectángulo. La base de este rectángulo sería la longitud de la circunferencia, 2πr, y la altura h. Área y volumen de un cilindro. El área lateral será 2πr por h, es decir, la longitud de la circunferencia, que será la base, por h, siendo un rectángulo, base por altura, 2πr, que corresponde a la longitud de la circunferencia, por h. El área total del cilindro está formada por el área de los dos círculos que forman las bases más la superficie lateral. Entonces, área total será el área lateral más 2 veces el área del círculo. Y el área del círculo sabemos que es πr cuadrado. En este caso, como hay 2, sería por 2. Volumen. Área de la base por altura. La base sabemos que es un círculo, por lo tanto πr cuadrado por h. Cono. El cono es un cuerpo de revolución que resulta de la rotación de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Elementos de un cono. Base sería un círculo. Radio, el radio del círculo que forma la base. Generatriz, segmento que une cualquier punto de la circunferencia de la base con el vértice G. Eje, el cateto del triángulo sobre el que gira para obtener el cono. Altura, la distancia desde el vértice a la base del cono. Superficie lateral, área del sector circular, es decir, parte de un círculo, que se obtiene al desarrollar el cono. Al hablar de sector circular hablaríamos de una porción de tarta a una porción de pizza. Tenemos por lo tanto en cuenta la altura, la generatriz
con el radio del círculo de la base, ya formaríamos un triángulo rectángulo, y si tenemos dos de esos datos podemos hallar el tercero. Es decir, si me dan el radio y la altura, puedo hallar la generatriz mediante el teorema de Pitágoras. Desarrollo de un cono, quedaría así la figura, y debemos tener en cuenta que el perímetro de la base, es decir, sería 2pi por r. El área y volumen del cono. El área lateral será pi por r por g, es decir, pi por el radio por la generatriz. El área total sería pi por r por g, es decir, el área lateral, más el área de la base, que sería pi por r. Pi por r al cuadrado. Disculpad. Volumen. Área de la base por altura partido por 3. El área de la base sabemos que es pi r cuadrado por altura, todo ello dividido entre 3. Un ejercicio similar al que puede aparecer en el examen. Es importante que sepáis calcular el área y el volumen de un cono. Calcula el área y el volumen de un cono recto en el que el radio de la base mide 2,5 metros y la altura es el triple de dicho radio. Si sabemos que el radio mide 2,5 metros y nos dicen que la altura es 3 veces 2,5 metros, 3 por 2,5 sería 7,5 metros. Como he dicho, si tengo la altura 7,5 metros y el radio, que es el dato que me daban, que es 2,5 metros, puedo hallar la generatriz mediante el teorema de Pitágoras, que dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Área de la base sería pi por r al cuadrado, sería pi por 2,5 al cuadrado, sería igual a 19,63 metros cuadrados. Tenemos que hallar la generatriz aplicando el teorema de Pitágoras. La generatriz sería, por lo tanto, la raíz cuadrada de 7,5 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. O lo que es lo mismo, 7,9 metros. Área lateral será pi por r por g, pi por 2,5 por 7,9 es igual a 62,09 metros cuadrados. Área total será área de la base más área lateral. Sabemos que el área de la base era 19,63 y el área lateral 62,09. Sumamos ambos y nos daría un área total de 81,45 metros cuadrados. El volumen es un tercio del área de la base por la altura, o área de la base por altura partido por 3. Tenemos el área de la base, que sería 19,63 metros cuadrados. La altura era el triple del radio, es decir, 7,5, y lo dividimos entre 3. El resultado daría 49,075 metros cúbicos. Esfera. La esfera es un cuerpo de revolución que resulta de la rotación de un semicírculo alrededor de su diámetro. En una esfera se presenta una única superficie curva y no podemos presentarla en un solo plano. Elementos de una esfera. Eje de giro, radio, centro. Área y volumen de una esfera. Debemos conocerlo, tanto el área como el volumen de la esfera. El área sería 4pi por r al cuadrado, el volumen sería 4 tercios por pi por r al cubo. Debemos tener en cuenta que la esfera es un cuerpo muy peculiar debido a que tiene infinitos planos de simetría y a que todos sus puntos equidistan del centro, es decir, la distancia desde todos los puntos hacia el centro es la misma. A continuación vamos a desarrollar el punto 2, planos de simetría en los cuerpos geométricos.
yo considero que debéis saberlo, sobre todo que es un plano de simetría, en función del eje de simetría, pero, y que hay ciertos cuerpos geométricos que tienen infinitos planos de simetría. Pero si tengo que destacar unos contenidos más importantes que otros, son los que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Un plano de simetría es aquel plano que corta una forma sólida en dos partes que son reflejos iguales e idénticos. Planos de simetría de poliedros regulares. Los poliedros regulares son fuertemente simétricos. Tienen una simetría central respecto a un punto del espacio, que será el centro de simetría, que equidista de sus caras, es decir, de sus vértices y de sus aristas. Tienen la misma distancia. Ese centro de simetría será equidistante respecto a sus caras, a sus vértices y a sus aristas. Todos ellos tienen además simetría axial respecto a una serie de ejes de simetría que pasa por el centro de simetría anterior. Todos ellos tienen también simetría especular respecto a una serie de planos de simetría, o planos principales, que los dividen en dos partes iguales. El tetraedro tiene 6 planos de simetría, uno por cada arista. Estos planos están formados por cada arista y el punto medio de la arista opuesta. Para ver los planos de simetría os recomiendo, si tenéis o podéis encontrar alguna figura geométrica que sea un tetraedro o de papel, de cartón, de madera, de plástico, pues juguéis un poquito con vuestra imaginación y tratéis de encontrarlo. A la primera no lo vais a ver, normalmente es complicado, hay ciertas personas que tienen más facilidad para verlo que otras. Ya os he dicho que quiero un poco que tengáis en cuenta lo que es los planos de simetría, pero tampoco es algo que me parezca imprescindible que memoricéis. Cubo tiene 9 planos de simetría, 3 paralelos a cada par de caras paralelas por el punto medio de las aristas que las unen, y 6 formados por los pares de aristas opuestas. Debemos tener en cuenta que el cubo y el octaedro tienen el mismo número de planos de simetría, que son 9. El octaedro tiene por lo tanto 9 planos de simetría, 3 contienen cada grupo de aristas coplanares, es decir, las que están contenidas en el mismo plano, y 6 perpendiculares a cada par de aristas paralelas. El dodecaedro tiene 15 planos de simetrías, que contienen cada pareja de aristas opuestas coplanares. El icosaedro tiene 15 planos de simetría, que contienen cada pareja de aristas opuestas coplanares. Para terminar, vamos a ver los planos de simetría de poliedros irregulares, como por ejemplo el prisma hexagonal tiene 6 planos de simetría, uno sería correspondiente a cada eje de simetría de sus bases y otro plano de simetría paralelo a las dos bases. La pirámide hexagonal regular tiene 6 planos de simetría, uno correspondiente a cada eje de simetría de sus bases. Para concluir finalmente vamos a ver los planos de simetría de cuerpos redondos. Debemos tener en cuenta que tanto cilindros, cono y esfera tienen infinitos planos de simetría. Es algo que quiero que nos quede claro. El cilindro tiene infinitos planos de simetría, uno sería paralelo a las bases y pasa por el punto medio de la altura. Y todos los planos que contienen a su eje serían infinitos planos de simetría. Cono, cualquier plano que contiene al eje del cono es plano de simetría de este. Hay pues infinitos planos de simetría en un cono. Esfera. Cualquier plano que contenga al centro de la esfera es un plano de simetría de esta. Por lo tanto, una esfera tiene infinitos planos de simetría. He ido un poco más deprisa en la parte en los últimos contenidos, pero quería explayarme más en los primeros porque considero que son más importantes y que debéis estudiarlo con mayor esfuerzo de cara al examen. Bueno, con esto me despido y nos veremos el martes que viene a la misma hora.